Vamos a orar, hermanos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Padre Santo, venimos con ese entendimiento delante de tu presencia, reconociendo que la única manera de que esto pueda ser una realidad en nuestras vidas es si por medio de tu Espíritu Santo somos guiados por tu palabra. Señor, en ese sentido venimos delante de ti, primero que todo para adorar tu gran nombre, porque tú eres nuestro Padre y nos has congregado aquí en esta mañana con ese propósito. Pero también venimos delante de ti reconociendo nuestra gran necesidad de tu Espíritu Santo. Tú, en lo que has hecho por nosotros en tu Hijo Jesucristo, te pedimos que envíes a Él, a tu Espíritu Santo, en medio nuestro, para que aplique esta palabra a la cual estaremos exponiéndonos en esta mañana en nuestros corazones. Oh Padre, ayúdanos, edifica tu pueblo para la gloria de Cristo nuestra cabeza, y que tu palabra llegue a todos nuestros corazones. Y si hay alguno aquí, Señor, que no conoce a Cristo, que hoy, Señor, sea ese día de salvación, que tú los resucites de entre los muertos y que les des vida para tu gloria. Padre bendito, te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos y amigos. Abrimos nuestras Biblias, la epístola a los Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Y de nuevo estaremos leyendo a partir del versículo 19 y terminando en el versículo 25. Hebreos 10, 19 al 25. Dice así la palabra del Señor. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Es evidente que el autor conocía muy bien a esta iglesia a la cual estaba escribiendo. Él sabía que había una diferencia entre lo que estos hermanos habían sido cuando, como judíos recién convertidos al cristianismo en el pasado, a lo que eran en el momento en que él les estaba escribiendo este sermón. Esta breve palabra de exhortación, como él la describió antes de enviárselas, tenía el propósito de traer a su memoria los días pasados, días en los que estos hermanos estaban viviendo sus vidas confiando plenamente en el Evangelio, días en los que estaban firmes a pesar de sus padecimientos, días en los que estaban activamente amando a sus hermanos en la fe y sufriendo todo con gozo, como les dice más adelante en el capítulo 10. En aquellos días pasados ellos vivían sabiendo por fe que lo que tenían en los cielos era muchísimo mejor y mucho más perdurable que cualquier cosa que pudieran tener en esta vida. Pero ahora, unas décadas más tarde en su vida cristiana, su vida como cristianos no era la misma. La realidad era que algunos entre ellos estaban dudando de su fe, como ya hemos visto. Estaban descuidando esa salvación tan grande que habían recibido de parte del Señor. Muchos o algunos estaban endureciendo sus corazones, haciéndose perezosos para escuchar la palabra de Dios, y habían quitado sus ojos del Señor Jesucristo. Y estaban muy cerca de apostatar. Y conociéndoles, el autor hace lo único y lo mejor que puede hacer por ellos. Él les escribe explicándoles una vez más el Evangelio.
Su propósito es que ellos, estos hermanos, escuchando el mensaje de Dios, vuelvan a vivir sus vidas como lo hicieron al inicio de sus vidas cristianas, confiando plenamente en el Señor Jesucristo. Su meta es que ellos dejen de dudar y comprendan, como les dijo en los versículos 19 al 21 del capítulo 10, esas dos increíbles realidades que tienen en Cristo. Ese acceso a Dios con toda libertad. Y la otra realidad era que ellos, como cristianos y no como judíos, eran el pueblo de Dios. Y tenían a Jesús por fe como su gran sumo sacerdote. Entendiendo entonces el Evangelio, las vidas de estos hermanos debían cambiar. Debían ser totalmente distintas a como estaban en este momento. Y por eso en estos versículos el autor exhorta a estos hermanos, a la luz de las verdades que les ha expuesto ya por 10 capítulos, a que hagan 3 cosas. Primero, en el versículo 22 les exhorta a acercarse a Dios. En lugar de estar dudando, en lugar de estar temerosos, más bien entendiendo la libertad que tienen en Cristo Jesús para acercarse al lugar santísimo, entonces que se acerquen a Dios. Su deber como cristianos era acercarse a Dios en plena certidumbre de fe. La segunda exhortación, y fue la que estudiamos la semana pasada, fue la de mantener firme la profesión de nuestra esperanza. Como lo dijo el autor en el versículo 23, estos hermanos, en lugar de estar callando, en lugar de estar dudando, a la luz de la verdad del Evangelio, debían mantener firme su confesión del Señor Jesucristo frente a un mundo que quería que callaran. Y la tercera exhortación del autor para estos hermanos la tenemos en los versículos 24 y 25. Como les he dicho, todo el punto del autor en estos versículos es mostrar que el Evangelio debe llevar al cristiano a vivir una vida cristiana consistente con el Evangelio. ¿Y cómo vive el cristiano su vida consistentemente con el Evangelio? Además de acercarse a Dios en plena confianza, con toda confianza, y de confesar firmemente al Señor Jesucristo. Bueno, el autor dice que el creyente vive una vida cristiana considerándose unos a otros. Esta es la tercera exhortación del autor en este pasaje y es la que estaremos estudiando en esta mañana. El sermón lo va a dividir en 4 puntos. Primero vamos a estudiar la exhortación que nos da el autor. Segundo, vamos a ver cuál es el propósito de esa exhortación. Tercero, veremos cómo se hace esto que nos pide hacer el Señor. Y por último, veremos la motivación para hacerlo. Entonces, primer punto, ¿cómo interpretar esta tercera exhortación del autor en el versículo 24? Porque el autor dijo: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, considerémonos unos a otros. Esa es la exhortación. Entendiendo el Evangelio, lo que nosotros como cristianos, si queremos vivir una vida cristiana consistente con ese Evangelio que hemos abrazado y que nos ha cambiado, es que debemos considerarnos unos a otros. Y ese término que en nuestra versión se traduce como considerarnos, es el término que utilizó el autor en Hebreos capítulo 3, versículo 1. Si ustedes recuerdan, ahí el autor dijo esto a esta congregación: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión o de nuestra confesión, al Señor Jesucristo. Considerad. Literalmente ese término significa poner nuestra mente en algo específico con el fin de observarlo y considerarlo atentamente. Significa poner nuestros ojos sobre algo con el fin de percibirle con mayor claridad. No hacerlo superficialmente, sino intensamente y con dedicación. En el capítulo 3, la exhortación era fijar nuestros ojos atentamente sobre el Señor Jesucristo. Pero ahora en el capítulo 10, el objeto de nuestra atención cambia. Ahora la exhortación es a que los creyentes en esta congregación y nosotros fijemos nuestra atención ¿en quién? En nuestros hermanos. Los unos sobre los otros.
Literalmente el mandamiento es a considerarnos unos a otros, a mirarnos con atención los unos a los otros, a pensar los unos en los otros, a estudiarnos los unos a los otros, a dejar que nuestras mentes estén ocupadas los unos en los otros, a prestar cuidadosa atención los unos a los otros. Eso es la exhortación. Es el mismo término que usó el Señor cuando, enseñándole a sus discípulos en Lucas capítulo 12, les dijo: considerad los cuervos, que ni siembran, ni ciegan, que ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. Piensen en esos animales, mediten cuidadosamente en esos animales, cómo Dios los cuida. Eso es lo mismo que dijo el Señor Jesús, y es lo mismo que el autor está diciéndonos aquí en este pasaje. A pensar con detenimiento, con atención, como si estuviéramos estudiando a nuestros hermanos en la iglesia. Y hacer esto continuamente, porque el tiempo verbal en el que está puesto esta exhortación en el original es en el tiempo presente, es decir, debe ser algo continuo en la vida del cristiano. Debe ser algo que debemos hacer continuamente en nuestras vidas. La idea del autor es que el creyente debe estar pensando continuamente en sus hermanos. Esa es la exhortación, ese es nuestro deber. En nuestras mentes deben estar presentes siempre nuestros hermanos en la fe. Aquellos que con nosotros están siendo edificados en este edificio que Dios ha levantado aquí. Aquellos que con nosotros son miembros de esta iglesia local. Cada miembro de esta iglesia, le estoy hablando a los miembros ahora, cada miembro de esta iglesia debe tener en su mente presente en cada momento a sus hermanos, a los que son miembros con él de esta iglesia. Quizás por todo lo que estaban pasando estos hermanos a los que le escribió este autor en sus vidas, toda esa persecución, todos los sufrimientos, algunos de estos hermanos en Roma tenían sus mentes ocupadas ahora en sí mismos. Estoy siendo perseguido por el imperio romano, mis familiares, mis amigos me están rechazando. Es tiempo ahora de que piense solamente en mí. Y el autor los llama a dejar su egoísmo, a dejar de centrar sus pensamientos en sí mismos y ponerlos, por el contrario, poner sus mentes a trabajar pensando en sus hermanos. No en ellos, sino en sus hermanos en la fe. Y esto, hermanos, es una exhortación que llena las páginas de todo el Nuevo Testamento. Una y otra vez se nos llama a los cristianos a estar pensando en nuestros hermanos en la fe, aquellos que son miembros con nosotros de la iglesia local, a que nuestras mentes estén ocupadas con ellos, con sus vidas, a que les conozcamos, a que no superficialmente, sino profundamente sus vidas, conocerles. Pablo, por ejemplo, escribiéndole a los romanos, en Romanos 12:15 dijo esto: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. ¿Cómo podemos nosotros gozarnos con los que se gozan si no les conocemos? ¿Cómo podemos gozarnos con los que se gozan si no tenemos la menor idea de por qué se están gozando? De la misma manera, ¿cómo podemos nosotros llorar con los que lloran si no les conocemos? ¿Cómo podemos llorar con los que lloran si no sabemos qué es lo que los está poniendo tristes? En Romanos 14, en esa misma epístola, Pablo llamó a estos hermanos a recibir al hermano débil en la fe. ¿Cómo vamos nosotros a recibir al débil en la fe si no le conocemos? ¿Cómo vamos a saber que el hermano no come de todo porque es débil en la fe? ¿Cómo sabemos que el hermano hace una diferencia entre día y día si no le conocemos? ¿Cómo nosotros no vamos a poner tropiezo en la vida de ese hermano si no sabemos nada de él? ¿Cómo no vamos a poner un obstáculo para que él caiga cuando lo invitamos a nuestra casa y tenemos la mesa servida? Y no sabemos que él no come cierta cosa por su inmadurez espiritual. Y seremos de tropiezo para su vida.
A la iglesia en Tesalónica, Pablo les exhortó diciéndoles: también os rogamos en 1 Tesalonicenses capítulo 5, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, a que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. ¿Cómo vamos a hacer esto, hermanos, si no conocemos a nuestros hermanos en la fe, que son miembros con nosotros de la iglesia local? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a amonestar a los que están ociosos si no sabemos quiénes entre nosotros están ociosos? ¿Cómo vamos a alentar a aquellos si no sabemos quiénes son los que están desanimados entre nosotros? ¿Cómo vamos a sostener nosotros si no sabemos quiénes entre nosotros están débiles espiritualmente? Es imposible cumplir esto si no hay una consideración los unos por los otros en nuestras vidas. Hermanos, la exhortación en nuestros textos es a dejar de tener nuestras mentes ocupadas en nosotros mismos, en nuestras necesidades, en nuestros intereses, y tenerlas más bien ocupadas con las vidas de nuestros hermanos y en sus vidas espirituales. Y lastimosamente esta es una exhortación sumamente necesaria para nuestros tiempos. Porque hermanos, no podemos negar que vivimos en una época de un gran y profundo individualismo, en donde todo el mundo, inclusive muchos que se llaman a sí mismos cristianos, viven sus vidas exclusivamente pensando en sí mismos. Entran a las 9:30 de la mañana, salen de la iglesia al mediodía, y en ningún momento les entró por la cabeza en preguntarle a un hermano cómo se siente, qué está pasando en su vida. En ningún momento pensaron: ¿cómo hago yo para conocer más a tal o a X hermano? No se preguntan por qué aquel hermano estará triste hoy. ¿Por qué no lo veo cantando como estaba cantando antes, hace unas semanas? ¿Por qué aquel hermano estará con tanto gozo? No les pasa por la más mínima idea por su cabeza. Lo que pasan considerando con atención son sus propias vidas, sus intereses, sus necesidades. Es por eso que ustedes saben que muchos pasan brincando de iglesia en iglesia, por eso. Porque no quieren comprometerse con nada, no quieren sujetarse al cuidado de una iglesia local. Ellos prefieren seguir pensando en sí mismos y no comprometerse con un cuerpo local en el cual ellos tienen que estar considerando y tienen una responsabilidad para con sus hermanos en la fe. Pero el Señor aquí nos está ordenando que vivamos a la luz del Evangelio, considerándonos unos a otros, pensando unos en otros, estudiándonos unos a otros, estudiando nuestras vidas. La de nuestros hermanos. Ese es nuestro deber, hermanos, como creyentes. Ese es nuestro deber como cristianos, y es nuestro deber como miembros de una iglesia local. Nuestra responsabilidad es estar pensando constantemente, continuamente en nuestros hermanos. Segundo punto. Esa es la exhortación. Ahora, ¿cuál es el propósito de esa exhortación? El autor escribe: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cuál es el propósito de considerarnos unos a otros? ¿Cuál es el propósito de estar pensando con atención en nuestros hermanos, en sus vidas? ¿Cuál es el propósito de que yo tenga que estar estudiando minuciosamente la vida de mis hermanos en la iglesia? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Ese es el propósito. Ese es el fin. La realidad que el autor le ha dejado claro a lo largo de esta epístola a esta congregación es que ellos son hermanos de Cristo. Eso es lo que él les dijo en Hebreos capítulo 2. Y si somos hermanos de Cristo, entonces somos hermanos los unos de los otros. En Hebreos 2:11 les escribió: porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Ellos, estos hermanos, eran por su fe en el Señor Jesucristo, hermanos de Cristo, hijos de Dios, la casa de Dios, el pueblo de Dios.
Y por lo tanto, lo que debía caracterizarlos a ellos y a todo cristiano era el amor los unos por los otros. Eso es lo que debía caracterizarlos a ellos como cristianos. Como el Señor le dijo a sus discípulos en Juan 13, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos. Todo el mundo sabrá que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos por los otros. Pero también ese es el fin de la salvación. Dios nos salva para ser un pueblo de todos nosotros, para sernos hermanos de Cristo, hermanos los unos de los otros, hijos de Dios. Pero también el fin de la salvación era que los creyentes abundaran en buenas obras. Es lo que Pablo le dijo a los Efesios en Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, literalmente somos su poema, somos el poema de Dios. Dios está haciendo algo en nosotros, con nosotros, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ese es el propósito de la salvación. No solo para hacer de todos nosotros, que éramos individuos en el mundo, un solo pueblo, una casa de Dios, un nuevo hombre, sino también para que nosotros abundáramos en buenas obras. Ese es el propósito de la iglesia. Y si ese es el propósito de Dios para esta iglesia local en Roma y para todas sus iglesias alrededor del mundo, entonces nuestro deber como cristianos es ¿qué? Es estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Ese término que se traduce como estimularnos es el término griego paroxismos. Y ciertamente es un término fuerte, que literalmente significa provocar, agitar, contender. Eso es lo que significa ese término. Esta es la única vez que el autor de los Hebreos la usa en su epístola. Y todas las veces, aparte de Hebreos, capítulo 10, todas las veces que es usada en el Nuevo Testamento, tiene una connotación negativa. Es el mismo término que usó Lucas para escribir aquello que sucedió entre Pablo y Bernabé en Hechos 15:39. Lucas dijo, y hubo tal desacuerdo, hubo un paroxismo, hubo tal desacuerdo entre ellos, entre Pablo y Bernabé, que se separaron el uno del otro. Hubo tal contienda, tal agitación, tal provocación entre ellos que tuvieron que separarse. Bueno, es claro que el autor de este sermón no está usando ese término con una connotación negativa. Es una exhortación. Él lo está usando positivamente. Lo que él está diciendo a estos hermanos es que nosotros debemos considerarnos unos a otros, debemos estudiarnos unos a otros, debemos tener en nuestras mentes constantemente a nuestros hermanos en la fe con el fin de provocarnos al amor y a las buenas obras. Todas las mañanas me toca a mí despertar a mis hijos para llevarlos a la escuela. Obviamente ellos prefieren quedarse durmiendo en la cama. Yo tengo que alzarlos, llevarlos a mi cama, los dejo un ratito ahí, se despiertan, los meto a la ducha, los baño, los seco. Y lo más difícil de todo es hacerlos que se vistan. Porque pasan riéndose, jugando, peleando. Y estudiando a mis hijos, conociendo que son varones y conociendo que son mis hijos y que son sumamente competitivos, he logrado que se vistan rápidamente diciéndoles esto, provocándolos a esto. Vean qué rápido se viste papá. ¿Quién le puede ganar a papá? Y no pasan 10 segundos y ya están vestidos. Pero lo que yo tuve que hacer fue estudiar a mis hijos y hacer algo para provocarlos a una respuesta. Para provocarlos a una respuesta. Y eso es precisamente lo que dice el autor. El término provocar implica estimular, implica una acción, implica eficacia. Es algo que debemos hacer activamente, habiendo estudiado a nuestros hermanos, habiendo considerado a nuestros hermanos, habiendo pensado constantemente en nuestros hermanos.
Obviamente es algo totalmente contrario a la pasividad. Es algo activo que debemos hacer. La exhortación es a estudiarnos unos a otros. ¿Con qué fin? Provocarnos al amor y a las buenas obras. A que practiquemos una vida de piedad, una vida de amor por los hermanos y de buenas obras. Que vivamos una vida consistente con el Evangelio. Ese es el fin. Motivar a nuestros hermanos a eso, provocarlos a eso. Y yo lo hago estudiando a mis hermanos. Algunos en esta congregación a la cual escribió el autor estaban pensando solo en ellos mismos, teniendo sus mentes ocupadas en sus necesidades, sus intereses, y habían olvidado eso que antes habían hecho, servirle a sus hermanos. Antes sus hermanos estaban en la cárcel y ellos iban a servirle. Ya eso era el pasado. Habían olvidado eso y ahora era una exhortación para que tuvieran en su mente a estos hermanos y les sirvieran y los consideraran en sus mentes. Ahora esto obviamente requiere de mucho discernimiento, de mucha sabiduría y sobre todo de mucha oración. Mucha oración. Tercer punto. ¿Cómo nos consideramos nosotros unos a otros? ¿Cómo? ¿Cómo hacemos eso? Si esa es la exhortación, ya entendemos el propósito de esa exhortación. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Versículo 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. ¿Cómo hacemos eso? No dejando de congregarnos, sino exhortándonos. Entonces pregunto, ¿dónde es que el creyente puede conocer más a sus hermanos en la fe? ¿Dónde es que podemos pasar más tiempo con ellos? ¿Dónde podemos examinar cómo anda su vida cristiana? Y pregunto esto porque hay algunos que han querido argumentar que esas reuniones a las cuales el autor está indicando aquí eran reuniones privadas que tenían los cristianos primitivos en sus casas a lo largo de la semana. Sin embargo, no me parece que ese sea lo que el autor está pensando aquí. El autor le escribe a una iglesia local. Y el contexto en el que los cristianos primitivos se congregaban, porque el término ahí es episinagogen, es una asamblea, algo público que hacían los cristianos. En el cristianismo primitivo, cuando esto ocurría era el día domingo. Ahí era cuando los cristianos se congregaban. Ciertamente se reunían otros días de la semana y pasaban tiempos ahí unos con otros, pero cuando se congregaban era el día domingo, como iglesia. Y en el Nuevo Testamento todos los creyentes se congregaban el primer día de la semana, todos. En el Nuevo Testamento no hay ni un solo cristiano que no se congregara en el día del Señor. Excepto, como vamos a ver, algunos que tenían la costumbre. Y eso es precisamente lo que está diciendo el autor. La manera en la que nosotros nos podemos considerar unos a otros, conocernos más, estudiar más a fondo la vida de nuestros hermanos con el fin de buscar y encontrar maneras en las que nosotros podamos provocarlos a ellos a vivir una vida de amor y de buenas obras, es en el contexto de las reuniones públicas de la iglesia local, el día domingo. Y ese término que el autor utiliza ahí, que se traduce como dejando, en el original literalmente significa abandonar, desechar, desamparar, renunciar. Implica deslealtad. No dejando de congregarnos, ese dejando implica deslealtad. Es el mismo término que usó Pablo cuando, hablando de Demas, dijo: porque Demas me ha desamparado, me ha abandonado, me ha sido desleal, amando al mundo. Lo que el autor está diciendo es que si nosotros queremos obedecer este mandamiento de considerarnos unos a otros para provocarnos al amor
a las buenas obras, para provocarnos a una vida piadosa, nuestro deber no es abandonar nuestras asambleas. Nuestro deber como cristianos no es ser desleales a nuestros hermanos en la fe, aquellos con los que hemos hecho nosotros un compromiso delante de Dios cuando nos hicimos miembros de la iglesia local. No es así. No es siendo desleales, es siendo leales en esas reuniones. Y como afirma el autor, esa era la costumbre o el hábito de algunos en esta congregación. Algunos quizá por la persecución que estaban experimentando, no solo estaban fallando en acercarse a Dios con fe, no solo estaban callando al Señor Jesucristo, sino que también para evitar más problemas quizás estaban dejando de congregarse. Estaban siendo desleales a sus hermanos. Algunos habían perdido ese fuego que había caracterizado el inicio de sus vidas cristianas. Se habían enfriado, habían perdido ese amor inicial. ¿Y por qué razón? Bueno, a la luz de lo que el autor ha escrito y lo que hemos estudiado hasta ahora, hay varias razones. Y solo les voy a dar dos. Una, inmadurez espiritual. Eso es lo que el autor ha dicho de muchos de estos hermanos. Son inmaduros espiritualmente, se quedaron inmaduros como bebés en la fe. Y así inmaduros, quizá no entendían claramente qué significa el día del Señor, qué significa la iglesia. ¿Por qué? Por su inmadurez espiritual. No entendían que cada domingo la iglesia se reunía para adorar a Dios y tener comunión los unos con los otros. No entendían que el día del Señor es eso, es el día del Señor, no es mi día, es el día del Señor. Y que en la palabra de Dios, Dios nos ordena acordarnos como cristianos, como sus hijos, como sus siervos de ese día. No entendían por su inmadurez espiritual qué significaba la iglesia. Estaban viviendo como muchos en nuestros días, como llaneros solitarios, aislados en sus casas, sin querer comprometerse con una iglesia local, sin querer sujetarse al cuidado de una iglesia local. Y quizás como muchos hoy en día, por su inmadurez espiritual, no se preparaban previamente para el día domingo. Porque hoy eso es lo que abunda. Muchos llegan el sábado, salen con sus amigos, se acuestan tarde, el domingo se despiertan, qué cansado estoy, qué pereza ir a la iglesia, mejor me quedo durmiendo. Y la segunda razón quizás por la cual esto estaba ocurriendo en medio de ellos, que algunos estaban dejando de congregar, era por incredulidad. Algunos en esta congregación estaban mostrando corazones duros de incredulidad, como les dijo el autor en el capítulo 3. En lo privado, ya ese corazón se había mostrado en que habían dejado de orar, habían dejado de leer la palabra. Pero ahora, sin temor alguno, y ya no en lo privado, sino públicamente, le estaban mostrando a la iglesia ese corazón malo y duro de incredulidad. ¿Cómo? Dejándose de congregar. En lo privado ya ese enfriamiento, esa incredulidad, esa apostasía se había mostrado en lo privado. Pero ahora en lo público lo estaban mostrando sin temor alguno a la iglesia. Y lo que estaban haciendo muchos en esta congregación, y hermanos, como algunos entre nosotros, al ausentarse constantemente a las reuniones de la iglesia, es andar mostrando esos indicios de un corazón duro de incredulidad y indicios de la apostasía. Eso es lo que el autor está diciendo ahí. Bueno, así no es como el autor desea que nosotros andemos y vivamos, sino que congregándonos nosotros fielmente con la iglesia cada domingo, nos consideremos unos a otros, nos estudiemos unos a otros, pensemos el uno en el otro. ¿Para qué? Para provocar al hermano al amor y a las buenas obras. Así, no dejando de congregarnos. En lugar de abandonar a la iglesia, nuestro deber, dice el autor, es exhortarnos.
En lugar de dejar de congregarnos, es exhortar al hermano. La costumbre de dejar de congregarse era del inmaduro espiritual y del apóstata. Pero nosotros como cristianos, eso no es lo que debemos hacer. Debemos más bien, en lugar de ser desleales, en lugar de dejar de congregarnos, exhortar a los hermanos. Y esa palabra que se traduce en nuestra versión como exhortar es el término parakaleo. De ahí viene el término paracletos. ¿Quién es el paracleto? El Espíritu Santo. De ahí viene esa palabra. Y literalmente significa llamar a otra persona que venga y se ponga al lado de uno. Eso es lo que significa parakaleo. Llamar a otra persona que se venga y se ponga al lado de uno. Para al lado, kaleo, llamar. Y en lugar entonces de dejar de congregarnos, lo que debemos hacer es llamar al hermano a que se ponga a nuestro lado. Llamarlo a nuestro lado. Y el propósito de llamar a nuestro lado al hermano es ¿para qué? Para ayudarlo, para consolarlo, para guiarlo, para instruirlo, para animarlo, para exhortarlo, para prevenirlo, habiendo antes estudiado su vida. Ese es el fin. Así es como lo hacemos, poniéndonos del lado del hermano y guiándolo, habiendo antes estudiado su vida y cómo es que él anda ahora, su vida cristiana. Es el mismo término que utilizó Pablo en primera a los Tesalonicenses 3:2. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Ahí les envió a Timoteo, ¿para qué? Para que él vaya a su lado, los llame a su lado y los instruya en vuestra fe. En lugar de abandonar las asambleas de la iglesia, lo que estos hermanos debían hacer era exhortarse unos a otros. Y obviamente, hermanos, eso implica tener una relación personal con nuestros hermanos. Ellos tenían la responsabilidad de involucrarse en la vida de sus hermanos, en la iglesia. Atraerlos hacia ellos mismos con ese fin, guiarlos y amonestarlos. El fin en Hebreos 12:15 él va a decir esto: mirad bien. El fin es que nosotros, mirad bien, supervisar, episcopos. El fin nuestro es supervisar, andar constantemente supervisando a nuestros hermanos para ver quién anda mal. Y llamarlo entonces a mi lado y exhortarlo, animarlo, guiarlo, instruirlo. Eso es. Mirad bien al hermano. Y de nuevo debemos ver cómo va esto en contra del individualismo de nuestros tiempos, donde cada uno quiere que nadie lo llame a cuentas, que nadie tener una relación con otra persona. No, eso no quiero. Yo quiero venir aquí, sentarme e irme y ya. Eso no es la iglesia, ese no es el fin, esa no es la exhortación. La exhortación es conocernos intensamente, profundamente los unos a los otros. ¿Para qué? Para provocarnos, estimularnos al amor y a las buenas obras. El cristianismo bíblico no es individualista, es corporativo. El cristiano es un dedo, es una mano, es un pie, es una lengua, es un ojo, unidos a un cuerpo para servirle al cuerpo. La única vez en la cual un miembro de mi cuerpo está separado de mi cuerpo es cuando está muerto. De la misma manera, un cristiano, la única manera en la que él está separado de su cuerpo, la iglesia, es cuando está muerto. Físicamente, o cuando está muerto espiritualmente. Ha dicho que es cristiano, se unió a una iglesia y después la abandonó. ¿Por qué? Porque no era un verdadero cristiano. Ahora, cuarto, ¿cuál es la motivación para considerarnos unos a otros? ¿Cuál es la motivación para considerarnos unos a otros? Versículo 25. Y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Para muchos comentaristas, este día al que se refiere el autor aquí, se refiere a la destrucción de Jerusalén por parte del Imperio Romano en el año 70 después de Cristo.
sabiendo que ese día se acerca, la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo, vivan así. Eso es lo que ellos suponen que está diciendo el autor. Sin embargo, a la luz de lo que el autor ha venido enseñando y lo que nosotros hemos estado estudiando, me parece que hay dos motivaciones en todo este pasaje que hemos estado estudiando en las últimas 3 semanas para que estos hermanos vivan así, considerándose unos a otros. 2 motivaciones. La primera es la segunda venida del Señor, no la venida del Imperio Romano, no, la segunda venida del Señor. ¿Qué va a pasar en ese día? Bueno, ciertamente el Señor va a venir y va a salvar de una vez por todas a su pueblo, ¿cierto? Él va también, dice la Biblia, a hacer juicio y a destruir a todos sus enemigos, todos aquellos que no doblaron rodilla y que en esta vida no le confesaron a Él como Señor, a todos ellos va a venir a destruir. Pero recuerdan qué es lo que va a suceder justamente antes de la venida del Señor. Mateo 24, 11 y 12. Escuchen. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Eso dice el Señor Jesús a sus discípulos en Mateo 24. Los que antes decían amar al Señor, ser como vírgenes que estaban esperando su venida, la venida de su esposo, ahora muchos no le van a estar esperando, como enseñó en Mateo 25, en la parábola de las 10 vírgenes. Los que antes decían ser sus siervos y estar trabajando para el Señor, ahora ya no les sirven ni trabajan para Él, como le enseñó ahí mismo en Mateo 27 acerca de la parábola de los talentos. 1 Timoteo 4:1, Pablo dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. En los postreros tiempos. 2 Tesalonicenses 2, versículos 1 al 3. Escuchen lo que dice Pablo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera. Y escuchen esto, porque ¿no vendrá quién? El Señor Jesucristo. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Lo que debía motivar a estos hermanos para mantenerse firmes, considerándose unos a otros, estudiando la vida de sus hermanos, unos a otros, prestando atención unos a otros continuamente en sus vidas para provocarse al amor y a las buenas obras, era la realidad de que cuando el Señor venía, iba a haber una gran apostasía. Muchos que profesaron el nombre del Señor Jesucristo se iban a ir y le iban ahora a rechazar y a decir: Cristo no sirve para nada. Y no es ese el gran peligro que ha estado advirtiendo el autor a estos hermanos, el peligro de la apostasía. Ese es todo el punto del autor. Por eso, si ustedes viendo ese día que viene, sabiendo que viene una gran apostasía antes de su venida, ¿qué debemos hacer? Considerémonos unos a otros. Pensemos en nuestros hermanos, estudiémonos unos a otros. ¿Para qué? Para provocarnos a vivir vidas piadosas, para que no apostatemos. Esa es la exhortación. En lugar de dejar de congregarse, debemos exhortar a nuestros hermanos. Constantemente llamar a aquel hermano débil, a aquel hermano triste, a aquel hermano que está perturbado, que está frío, llamarlo y exhortarlo. Pero ser activos, intencionales en esto, provocándolos. Y la segunda motivación está aquí mismo en el texto: el Evangelio. Ese es el Evangelio. La motivación para considerarnos unos a otros, ¿cuál es? El Evangelio. ¿Cómo inició el autor este texto? Resumiendo el Evangelio que les ha predicado por 10 capítulos.
Es ese acceso que tenemos con confianza a Dios, la esperanza que tenemos en Cristo a pesar de nuestras debilidades y la realidad de ser parte de su pueblo, hijos de Dios, es lo que nos debe motivar a los cristianos ¿a qué? A considerarnos unos a otros. Dios envió a su Hijo Jesucristo, lo mató en una cruz del Calvario, derramó sobre él la copa de su ira para hacernos a nosotros no solo sus hijos, sino su pueblo en la iglesia. Eso debe motivarnos a nosotros. ¿Para qué? Para considerarnos unos a otros. No para dejar de congregarnos, no para ser desleales a nuestros hermanos, no para serles fieles a ellos. Y que en nuestras mentes estén nuestros hermanos, sus vidas constantemente ahí. La segunda venida del Señor, la apostasía venidera y el Evangelio son nuestras motivaciones. Ahora, hermanos, a la luz de lo que hemos visto y lo que nos ha enseñado el pastor Eric en la epístola a los Colosenses, ¿no vemos ahí las 3 virtudes cristianas? En el versículo 19 al 25, ahí tenemos las 3 virtudes cristianas: la fe, la esperanza y el amor. Con la fe, ¿qué hacemos nosotros? Entramos al lugar santísimo donde está Dios. La esperanza la tenemos en Cristo para perseverar. Y el amor es lo que nos caracteriza a nosotros para amar a nuestros hermanos, para vivir en comunidad. Son esas 3 virtudes cristianas, la fe, la esperanza y el amor, lo que debe caracterizar la vida del creyente que está viviendo consistentemente con el Evangelio. Las 3 virtudes cristianas. Ahora, para concluir, deseo hacernos algunas preguntas. ¿Qué significan para nosotros las reuniones dominicales de la iglesia? ¿Qué significan? Porque hay una realidad irrefutable. Y las estadísticas demuestran que ha habido en los Estados Unidos y aquí también en Costa Rica. Es un gran reflejo. Ha habido un declive en la asistencia a las reuniones públicas de la iglesia local. Un declive. La membresía raramente se ve afectada. Son los mismos números. Pero la asistencia cada domingo ha ido disminuyendo. ¿Por qué? Porque no hay compromiso por parte de los cristianos. Por el llanerismo solitario que tantos han hablado. ¿Qué significa para nosotros lo que hacemos aquí todos los domingos? Lo vemos como una añadidura a nuestra vida cristiana. Lo vemos como algo que hacemos porque no hay nada más que hacer el domingo y voy a ir a la iglesia. No hay partido de fútbol, entonces voy a ir a la iglesia. Lo vemos como algo que hacemos por pura costumbre. El día del Señor la iglesia se reúne, convocada por Dios, en ese día para adorar al Dios que nos rescató del pecado y de la condenación del infierno. Eso es lo que hacemos aquí. Y nos reunimos también para ser edificados y cuidados espiritualmente por aquellos dones que Dios le ha dado a la iglesia, en nuestros hermanos. Cuando venimos aquí a la iglesia, cada domingo nosotros nos estamos exponiendo al cuidado de nuestros hermanos, que son dones que Dios nos ha dado a nosotros para cuidar nuestras almas. Hermanos con diferentes dones que están observando a nuestras vidas, nuestro andar cristiano, cómo cantamos, cómo oramos, cómo meditamos en la palabra, cómo estamos ahí prestando atención a la predicación, cómo interactuamos con otros. Eso están viendo nuestros hermanos. Y llegarán a nuestro lado y nos dirán: ve, hermano, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Lastimosamente, hay algunos entre nosotros que no lo ven así. Y por su falta de compromiso pierden no solo la oportunidad de venir aquí a adorar a Dios, al Dios que dicen ellos amar, sino que se pierden la oportunidad de ese cuidado, de ese medio que Dios le ha provisto a cada cristiano, miembro de esta iglesia local, para su cuidado espiritual. Y por eso andan débiles. Y
Por eso andan constantemente en pecado. ¿Por qué? Porque ellos mismos están desechando, despreciando ese medio del cuidado espiritual que Dios ha provisto en sus hermanos. Ahora, como miembros de esta iglesia, le hablo ahora a los miembros. Los que somos miembros de esta iglesia local, ¿podemos decir que conocemos a todos los miembros de esta iglesia? Porque en ocasiones hemos tenido que excomunicar personas aquí. Y yo he escuchado, ¿quién es tal persona? ¿Quién es tal persona? Bueno, eso no es solo culpa nuestra, es culpa de aquel que fue excomunicado. ¿Por qué? Porque fue excomunicado por alguna razón. Porque él perdió su compromiso con la iglesia local, porque dejó de asistir a la iglesia. Esa es la muestra de su incredulidad y de su corazón duro. Pero nosotros como miembros de esta iglesia podemos decir que conocemos a todos los miembros de esta iglesia, porque nosotros cuando estamos aquí hacemos un juramento delante de Dios. ¿De qué? De que nos estamos comprometiendo con esos hermanos que forman la iglesia de los Lagos. ¿Podemos nosotros decir que le conocemos a todos ellos? ¿O solo conocemos a los que son de nuestra misma edad, que tienen nuestros mismos gustos? ¿Conocemos sus vidas? ¿Conocemos cómo fue que el Señor los salvó? ¿Conocemos qué está pasando en sus vidas? ¿Por qué es que no puede venir los miércoles? ¿Por qué no viene los domingos en la noche? ¿Sabemos por qué cosas podemos estar orando nosotros por ellos? Los pastores estamos sumamente contentos con esta oportunidad que el Señor ha abierto a esta iglesia de que muchos se puedan quedar aquí en las tardes después del culto de la mañana. Porque es un tiempo en donde pueden quedar ahí, hablarse, conocerse más, con más profundidad, exhortarse unos a otros, estudiar la palabra, orar juntos, mejorar esas relaciones cristianas tan necesarias para nuestras vidas. Y debemos aprovechar esos tiempos. ¿Por qué? Porque nuestros tiempos son difíciles para reunirnos en otro día. Muchos trabajan aquí, trabajan en horarios continuos. Y es difícil poder reunirse con sus hermanos durante la semana. Y por eso debemos aprovechar el día domingo al máximo para conocernos más, para conocer a los que son miembros con nosotros de esta iglesia. ¿Qué pasa en sus vidas? ¿Cómo andan en sus vidas? Debemos aprovechar al máximo, llegando temprano. No a las 9:30, no a las 9:35, no. Llegues a las 8:30 y empieza a esperar a sus hermanos. Una idea es, pida la lista de miembros de la iglesia y diga, ¿qué miembro yo no conozco? Bueno, a ese hermano este domingo voy a ir y voy a tratar de conocerlo más. Voy a tratar de llegar temprano y sentarme con él y que me cuente cómo fue que llegó a la iglesia, qué está pasando en su vida, por qué puedo orar por él o por ella. Hagamos eso. Como miembros de la iglesia tenemos la responsabilidad de conocer a todos los miembros. Ahora, hace unos años era mucho más fácil. Yo le puedo preguntar al pastor Ronnie o al pastor Eric cuando aquí eran 20, 30 miembros. Ellos conocían todos. Ahora cada vez es más difícil conforme la membresía va creciendo. Pero no es imposible. Podemos ir y conocer a nuestros hermanos un poquito más cada domingo, cada día. Llamarlos entre semana. Y nuestra prioridad, hermanos, es conocer a nuestros hermanos con el fin de tenerlos en nuestra mente, estudiar sus vidas y ¿qué? Y provocarlos al amor y a las buenas obras. Pero ¿cómo hacemos eso? Orando por ellos, estudiando la Biblia con ellos, pero sobre todas las cosas, con un ejemplo de una vida santa, de una vida piadosa, de una vida que ha sido transformada por el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo vamos nosotros a provocar a aquel hermano a que ore si yo no oro? ¿Cómo voy a provocar yo a aquel hermano a que lea la Biblia si yo no la leo? ¿Cómo?
No, aquel hermano tiene que ver cómo ora ese varón, cómo ora ese hermano. Yo quiero ser así. ¿Cómo hago? Usted sabiendo que ese hermano está luchando, si lo llama y le dice, hermano, le hace esto. Leamos la Biblia como Nehemías 9, Esdras 9, Daniel 9. Estudiemos esas oraciones en la Biblia. Exhortándolos con nuestro ejemplo. Pero para eso entonces nosotros debemos pedirle al Señor constantemente que nos santifique. ¿Para qué? Para poder provocar a nuestros hermanos a una vida así. Nosotros primero, después ellos. Lo tercero que quiero traer es, en nuestras oraciones, hermanos, miembros de la iglesia, nunca debe faltar nuestro agradecimiento a Dios por esta iglesia local. Nunca. Porque aquí tenemos una iglesia en donde se predica la palabra de Dios, donde tenemos pastores que están constantemente llamándonos a cuentas, cuidando de nuestras almas, y tenemos hermanos que buscan eso, conocernos a nosotros cada vez más, sentarse con nosotros para conocernos, para ayudarnos, para orar por nosotros, con nosotros. Eso es algo que muestra que el Espíritu Santo está haciendo algo entre nosotros, y debe ser un motivo de constante agradecimiento en nuestras oraciones a Dios. Ahora, ya para terminar, si usted no es cristiano, si usted no es miembro de una iglesia local, si usted es cristiano y no es miembro de una iglesia local, le insto a que estudie las Escrituras y vea que ese es un requerimiento de Dios para todo aquel que Él ha salvado. Y ya sea aquí entre nosotros, se una a esta iglesia o busque alguna iglesia con sus convicciones y sirva usted ahí, considere usted ahí a sus hermanos, comprométase con ellos, viva una vida santa para provocarlos a ellos a una vida de amor y buenas obras. Pero comprométase con una iglesia local, ese es nuestro deber como cristianos. Y si usted no es cristiano, a la luz de lo que dice el versículo 25, sepa esto: el Señor viene. Cristo va a volver. Y Pablo dijo en Romanos 2:16 que Cristo vendrá ¿a qué? El Evangelio proclama la venida del Señor Jesucristo para juicio. Y todos los hombres que no están en Cristo por fe son sus enemigos. Y Él vendrá a destruirlos. Si Él viene hoy, usted estará en el infierno hoy. Usted debe ver que su corazón alberga pecado contra Dios, que usted ama más al mundo, ama más su vida que a Dios mismo. Esa es la condición en la que todos los hombres nos encontramos por naturaleza. Pero hay uno que puede cambiarnos, y es el Señor Jesucristo. Y si usted va a Él arrepintiéndose de sus pecados, confesándolos delante de Él y clamando a Él por salvación, Él lo va a salvar. Y Él lo va a hacer a usted una nueva criatura, y va a quitar ese corazón de piedra y le va a dar un nuevo corazón para que le ame a Él y le confiese a Él como amo y Señor de su vida. Pero usted tiene que ver que eso es lo que usted debe hacer hoy, no mañana, hoy. Hágalo hoy. No se atenga al mañana, hágalo hoy. ¿Por qué? Porque no sabemos. Y sabemos una cosa: el día se acerca, y cada día que pasa, cada segundo que pasa en el día, más cercana está la venida del Señor Jesucristo. Arrepiéntase y crea. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Cuán grande eres tú, Señor. Y cuán maravillosa obra has hecho en tu Hijo Jesucristo por nosotros. Oh Padre bendito, te pedimos para que esta iglesia se caracterice por eso, por un amor tal entre nosotros, que pasemos constantemente, de continuo, considerándonos unos a otros, viviendo vidas santas, cada vez más santas, por la obra de tu Espíritu Santo en nosotros, provocándonos unos a otros. ¿Para qué? Para que todos crezcamos en amor y en buenas obras para la gloria de Cristo nuestra cabeza. Oh Señor bendito, ayúdanos, edifica esta iglesia y fortalécela así. Y te pedimos, Señor, también para que salves a aquellos que hoy no están en Cristo, que no han creído en Él,
que no se han arrepentido. Muéstrales su pecado y su condición y llévalos a los pies del Salvador. Gracias por el tiempo que nos has dado y Señor, danos un tiempo hoy, ahora, en la tarde de comunión para aplicar lo que hemos aprendido de tu palabra ahora. Y tráenos con bien ahora a las 5 para volvernos a exponer a tu preciosa palabra. Bendícenos, Señor, para tu gloria, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.